Si te estás preguntando qué hacer en caso de que el INS te haya denegado una incapacidad permanente, quédate porque es sobre lo que voy a hablar en este vídeo. A la hora de rechazar una incapacidad permanente por parte del INS es indiferente cómo haya sido la solicitud. Quiero decir, es indiferente si ha sido el INS quien ha propuesto la incapacidad permanente una vez transcurridos los primeros 18 meses de baja, si has solicitado tú esa incapacidad permanente o bien ha sido la mutua o el médico de cabecera quien ha movido los trámites para llegar al punto en que te encuentras ahora, es decir, al punto de que has recibido una resolución y es desestimatoria, es decir, el INS considera que no se te tiene que reconocer una incapacidad permanente. Lo más probable es que hayas recibido una resolución que indique algo similar a que las lesiones o patologías que sufres no son de entidad suficiente para merecer el reconocimiento de una incapacidad permanente. Aquí tengo que decirte que el INS lo que suele utilizar son modelos completamente normalizados y yo siempre digo lo único que hacen es cambiar nombres, datos personales, número de referencia, pero en esa primera página, esa primera resolución inicial donde se indica que no se reconoce una incapacidad permanente y por lo tanto que la misma es denegada, principalmente y normalmente es un modelo completamente normalizado, por lo que a todo el mundo le pone lo mismo. Así que ya te advierto de primeras, no te asustes cuando veas esa denegación de incapacidad y esa frase que dice que algo similar a que las lesiones o patologías no alcanzan una entidad suficiente como para merecer el reconocimiento de una incapacidad permanente. Cosa distinta es si esa incapacidad permanente ha sido denegada por no cumplir los requisitos legales, no cumplir los requisitos de cotización o bien los requisitos de alta o asimilada al alta a la seguridad social. En el presente vídeo me voy a centrar a cómo recurrir cuando no se cumplen los requisitos médicos. Tal vez que puede ser eso, ¿no? Que no cumplas los requisitos legales o de alta o asimilada al alta, por lo que el recorrido en principio será distinto a si únicamente es por no cumplir los requisitos médicos. Por lo tanto, me centro en hablar sobre la denegación de incapacidad permanente por no alcanzar las lesiones una entidad suficiente por considerar, es decir, que impidan realizar o bien la profesión habitual o bien cualquier tipo de trabajo. Verás que justo abajo del todo indicará, la resolución indica que tienes un plazo de 30 días hábiles en todo caso para presentar la reclamación previa. Por lo tanto, en caso de denegación de incapacidad permanente, el primer paso será presentar esa reclamación previa. La reclamación previa no es más que un recurso que se tiene que presentar primero de todo frente al INS, es decir, es obligatorio si queremos recurrir esa falta de reconocimiento de incapacidad permanente, es obligatorio acudir al INS y por lo tanto presentar este recurso que en la resolución se denomina reclamación previa. En esta reclamación previa lo que tendremos que hacer es discutirle al INS por qué consideramos que sí se nos debe reconocer una incapacidad permanente y en qué grado la estamos solicitando. Sí que es cierto, y aquí sí que te quiero venir a comentar, que no es obligatoria la figura de abogado a la hora de presentar esta reclamación previa. Si bien, bajo mi punto de vista y siendo totalmente honesta, para mí sí es necesario y te voy a explicar el motivo. La razón principal es que lo que ya no se ponga en la reclamación previa, grosso modo, no podrá ponerse en la vía judicial en caso de que sea necesario acudir a ella. Es decir, por ejemplo, si nosotros consideramos o si hubiera lugar a la solicitud de una incapacidad permanente absoluta y en la reclamación previa solo ponemos reconocimiento de incapacidad permanente total, difícilmente podremos solicitar en la vía judicial, en caso de que se desestime el recurso, esa incapacidad permanente absoluta. O bien también puede suceder que nos olvidemos de determinadas patologías o determinadas lesiones, o bien que no discutamos la contingencia y después la queramos discutir en la vía judicial, pues en principio esta discusión de lo que ya no hemos planteado en la vía administrativa ya no podrá hacerse en la vía judicial. ¿Y por qué? Porque el INS o bien la mutua o quien tengamos de contrario nos pueden discutir que se les está generando indefensión. ¿Por qué? Porque estamos planteando hechos nuevos que no habíamos presentado en la reclamación previa. Hecho este breve paréntesis por el cual sí considero que es necesaria la figura de abogado a la hora de presentar la reclamación previa, te cuento eso, ¿no? Que el objetivo principal de esa reclamación previa es desvirtuar la primera resolución del INS y, por lo tanto, justificar por qué se ha equivocado y por qué se considera
que sí se debe reconocer una incapacidad permanente. En todo caso, y ya te advierto, el INS, una vez que ha denegado la incapacidad permanente inicialmente, no suele cambiar su criterio a la hora de responder la reclamación previa, pero como ya te he dicho, al principio es un trámite obligatorio y bajo mi punto de vista también muy importante, previo a iniciar el procedimiento judicial. ¿Cuál es el plazo que tiene el INS para resolver esa reclamación previa? El plazo es de 45 días, también hábiles, por lo tanto descontamos fines de semana, es decir, sábados, domingos y festivos. ¿Suele el INS responder en el plazo de esos 45 días? Por norma general, no. Entonces, ¿qué ocurre en este caso? Pues tenemos dos opciones. La primera de las opciones es esperar la resolución y, por lo tanto, aunque hayan transcurrido esos 45 días, no hacer ningún movimiento y esperar a que llegue la carta que responda a este recurso. ¿Cuál es la otra opción que tenemos? Pues la siguiente opción es la de iniciar el procedimiento judicial. Es decir, una vez transcurridos los 45 días hábiles, si no tenemos respuesta, se nos inicia un plazo de 30 días para iniciar la vía judicial. Y tal vez en este punto te estés preguntando, Marina, entonces, ¿qué es lo más recomendable? ¿Esperar a que llegue la carta o bien iniciar la vía judicial una vez transcurridos los 45 días? Pues la respuesta, como muchas cosas en derecho, es depende. Depende del caso en concreto, depende de lo que nos interese ir acortando plazos. Sí que es cierto que yo suelo decir, o un dicho que os digo mucho, es ya suficientemente lento es el INS como para nosotros también apurar todos los plazos. Por lo tanto, si una vez estudiado el expediente, viendo la documentación clínica, viendo qué es lo que ha resuelto el INS, consideramos que por más que esperemos más allá de los 45 días, por más que esperemos una resolución, hay altas probabilidades de que el INS igualmente deniegue ese recurso. Bajo mi punto de vista, una vez transcurridos los 45 días, si no nos han respondido, pues iniciamos ya el procedimiento judicial. Pero bueno, insisto que hay que estar al caso en concreto y decidir pues según, evidentemente, necesidades y prioridades de cada uno. Esa primera fase, pues como te digo, es la de la reclamación previa y por lo tanto el recurso. En el caso de que esperamos recibir la resolución al recurso y el mismo es igualmente desestimatorio, o bien han transcurrido los 45 días y decidimos iniciar la vía judicial, tendremos un plazo de 30 días para presentar la demanda en los juzgados. Entonces se iniciará así lo que es la segunda fase, que es la vía judicial. Aquí en la demanda pues también tendremos que detallar específicamente por qué consideramos que nos tienen que reconocer una incapacidad permanente y cuál es el grado de incapacidad permanente que se solicita. Sí que se pueden solicitar varios grados de incapacidad permanente. Por ejemplo, si a priori consideramos que no se puede realizar ningún trabajo, lo que haremos será solicitar la incapacidad permanente absoluta, pero personalmente en muchas ocasiones, si nos interesa, yo sí que también lo que suelo poner es que subsidiariamente solicito la total. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, pues que en el caso de que el juez considere que sí eres apta para realizar algún trabajo, pero no el tuyo, pues al menos no nos darán la absoluta, pero sí nos darán la total, o bueno, sí nos podrían llegar a dar la total. Si en cambio únicamente ponemos que solicitamos la absoluta, pues ese es o voy a por la incapacidad permanente absoluta o no voy a por ninguna. Insisto, cada caso es concreto, ¿no? Y cada caso hay que estar al detalle. Lo mismo sucede con, por ejemplo, solicitar la incapacidad permanente total o subsidiariamente parcial. Es decir, consideramos que no se puede realizar la profesión habitual, pero en el caso de que el juez considere que sí se puede realizar la profesión habitual, pues al menos nos reconozca la incapacidad permanente parcial porque tenemos determinadas limitaciones o restricciones que nos impiden realizar con total normalidad nuestro trabajo. Habrá que estar al caso en concreto, pero en todo caso sí que aconsejo que la demanda esté lo más detallada posible. Una vez presentada la demanda al juzgado, pues ya se nos señalará fecha para la celebración del juicio. Es decir, no recibiremos una respuesta del INS, sino que se celebrará el juicio y será en el mismo juicio cuando sea el INS quien verbalmente responda la demanda. ¿Y qué pasa con la documentación clínica? Pues la documentación clínica no importa que la presentemos junto con la demanda, sino que se puede presentar el día del juicio. De ahí que sea interesante en todo momento recopilar toda la documentación pues, que justifique
que tenemos unas lesiones que nos impiden o bien realizar todo trabajo o bien realizar nuestra profesión habitual o bien el reconocimiento de una incapacidad permanente parcial, hasta el día del juicio, que se podrá aportar toda la documentación. Lo mismo con un informe pericial. Bajo mi punto de vista, no hace falta presentar el informe pericial en vía administrativa, pero sí, para mí es imprescindible presentarlo en vía judicial. ¿Por qué motivo? Porque es la forma que tenemos de explicarle al juez desde un punto de vista clínico por qué sí que se merece el reconocimiento de la incapacidad permanente. Una vez celebrado el juicio, pues ya será el juez quien considere si nos tienen que reconocer o no esa incapacidad permanente y en qué grado. ¿Qué puede suceder aquí también? Que, por cierto, también puede suceder en vía administrativa, que se me ha olvidado decirlo, pues que nos concedan el grado menor de los solicitados, por lo que podemos recurrir al grado superior. Quiero decir, pongamos, en vía administrativa el INS inicialmente nos deniega una incapacidad permanente. Recurrimos y, pues decide reconocer la incapacidad permanente total, pero consideramos que debemos continuar para obtener la absoluta. Pues en vía administrativa se puede continuar recurriendo, es decir, se puede iniciar la vía judicial para solicitar la incapacidad permanente absoluta mientras vamos cobrando esa incapacidad permanente total. Lo mismo ocurre en la vía judicial. Puede ser que el juez de lo social nos conceda, por ejemplo, una incapacidad permanente total para la profesión habitual, pero nosotras consideramos que se nos debe reconocer la incapacidad permanente absoluta. ¿Qué haremos? Recurriremos al Tribunal Superior de Justicia esa sentencia y justificaremos por qué consideramos que se debe reconocer, en lugar de una incapacidad permanente total, una incapacidad permanente absoluta. Por lo tanto, el recurso se puede poner tanto porque nos desestimen directamente la incapacidad o porque nos reconozcan un grado más bajo al principalmente solicitar. Y ya pues posteriormente ya será definitivamente el Tribunal Superior de Justicia quien resuelva si se nos debe reconocer o no una incapacidad permanente y si en qué grado se nos debe reconocer esa incapacidad. Sí que es cierto que hay una última instancia, que es la del Tribunal Supremo, pero esta en muy poquitas ocasiones es en las que podemos llegar a recurrir. Se tienen que cumplir una serie de requisitos especiales. Espero no haberte liado mucho con todo el procedimiento, con todo lo que he venido contando a lo largo del vídeo, pero vamos, la conclusión así muy breve y muy detallada es: si el INS nos deniega una incapacidad permanente, el primer paso que tendremos que hacer es presentar la reclamación previa o presentar el recurso. ¿Qué plazo tenemos? 30 días. 30 días desde que recibimos esa resolución y los 30 días son hábiles. El segundo paso, es decir, hay que esperar como mínimo 45 días porque es el plazo que tiene el INS para resolver. 45 días hábiles. Una vez cumplidos estos 45 días, podemos decidir si esperar resolución o bien ya iniciar el procedimiento judicial. Si decidimos iniciar el procedimiento judicial, tenemos un plazo de 30 días hábiles para presentar demanda. Si decidimos esperar la resolución, una vez que recibimos esa resolución, pues ya tenemos los 30 días para presentar la demanda y así se inicia el procedimiento judicial. Espero haber aclarado todas tus dudas. Yo soy Marina Alaminos, abogada especialista en incapacidades y derecho sanitario, y si te ha sido útil este vídeo o consideras que le puede ser útil a alguien, agradeceré que lo compartas y en todo caso que des a suscribir, ya que eso implicará, y agradezco infinito, que apoyéis mi trabajo. Sin más, nos vemos en el siguiente vídeo.